Buenos días, amigos y amigas. Un saludo y salud para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Escuela. Como cada miércoles estamos en Ñ Radio, son las 11 de la mañana y vivimos en el día 17 de enero. Damos comienzo al programa número 95. Nos podéis escuchar en este momento en Ñ Radio y en Ñ TV y posteriormente en los podcasts de Ñ TV o iVoox, en Facebook o en YouTube. Hoy vamos a charlar con una persona de nuestro pueblo, una persona joven y sin embargo con una amplia experiencia en el mundo laboral y sobre todo en el mundo internacional, porque pese a su juventud ya ha viajado por muchos lugares, especialmente por motivos de trabajo. Vamos a hablar con Alonso Martín Moreno Redondo. Os habla Ángel Morales Camacho y como cada miércoles agradecer a José su fidelidad y el buen manejo del sonido y de la música que vamos a escuchar a lo largo del programa. Buenos días, José. Buenos días, señores. Hoy miércoles estamos en el día 17 del año. Faltan 348 días para finalizar el año, o sea que queda poco ya. Estamos en la Semana Europea de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. Es el Día Mundial de bendecir a los animales. Día Mundial del Selfie en los museos. Y en el Santoral Católico es el Día de San Antonio Abad. Y algunos días que pasaron en este día 17 de enero en otros años, en 1996... ETA secuestra a José Antonio Ortega Lara, que permaneció secuestrado 532 días. En 1991 comienza el ataque contra Irak en el Golfo Pérsico. Y en 1966, dos aviones estadounidenses colisionan cerca de las costas andaluzas, liberando 4 bombas atómicas que quedarían sin estallar, 3 cerca de Palomares y una en las proximidades de Almería, capital, causando contaminación radioactiva. Bueno, muchas gracias, José, por estos datos que nos has dado. Hoy es un día de celebración en nuestro pueblo porque San Antonio Abad, San Antón, como popularmente se conoce en nuestro pueblo, es un día que está señalado. De hecho, la hermandad celebra sus actos litúrgicos y sus actos festivos en esta oportunidad. También agradecer la inestimable labor que realizan Paulino y Antonio en las redes sociales. Como decíamos, buenos días, tenemos aquí a Alonso. Llega tu turno para que hagas una breve autopresentación, para que las personas que nos están escuchando se sitúen en quién eres tú. Muy buenos días, Ángel y José. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa y bueno, hacerme parte de este grupo tan especial que ha participado. Como has dicho, mi nombre es Alonso, tengo 38 años. En este momento estoy viviendo y trabajando en Londres y voy a empezar un poco con a lo mejor una presentación un poco diferente, porque es muy curioso lo que me has comentado. Me has preguntado que me definiera un poco en quién soy. Y si me permites... Tienes el micrófono abierto para decir lo que quieras, Alonso. Muchas gracias. Pues voy a comenzar con una pequeña historia porque hace como un par de meses conocí a una persona nueva y me preguntó
lo mismo, me preguntó: Alonso, ¿quién eres? Y pues la verdad, intuitivamente le contesté: pues mi nombre es Alonso, tengo 38 años, soy ingeniero técnico industrial y trabajo pues en incentivos fiscales. Y esa persona se quedó mirándome y me dijo: ¿realmente ese es Alonso? Y en estos, bueno, y si lo piensas un poco, si ahora mirando hacia atrás a ese momento, o sea, realmente yo creo que a lo mejor no nos define ni nuestra edad, ni nuestro nombre, ni quizá nuestros estudios o nuestro puesto de trabajo. Quizá a lo mejor quién somos es más a lo mejor pues nuestros gustos, aficiones, pasiones, un poco el mantra que tenemos, un poco la filosofía de vida. Entonces, pues a lo mejor dándole una vueltecilla de tuerca, Sí. lo que te voy a decir, pues eso, que me considero una persona positiva, una persona alegre, curiosa, que admira a las personas que un poco que trabajan y persiguen sus sueños, que a la vez, siguiendo un poco esa línea, creo que el perseguir un sueño es algo muy bueno y que todos los, entre comillas, sueños son alcanzables siempre que tengamos claro lo que hay que poner, el trabajo que hay que poner para llegar al punto donde quieres llegar. Y un poco, pues, mi mantra de vida es respetar a todo el mundo y querer a todo el mundo como es y a todas las cosas como son. Bueno, no es poco. Estás diciendo muchas cosas en pocas palabras para empezar. Lo que pasa es que yo quería empezar por los primeros años, porque es evidente que somos fruto de lo que hemos vivido a lo largo de nuestros años. Tú dices que admiras a las personas que tienen como una meta y que la persiguen y que tienen sueños. Pero esa parte empieza por las experiencias de nuestros primeros años. Vamos a empezar por la infancia, pero no por la infancia en tu casa, sino por la infancia en la escuela o el colegio, que nos cuentes, me imagino que estuviste en el Rufino Blanco, pues ¿qué recuerdas de aquellos, desde los 3 a los 12 años, pasaste allí 9 años de tu vida? ¿Qué recuerdas de tus compañeros de clase, de aquel colegio, que ya ha pasado mucho tiempo, pero todavía sigue estando ahí? Ya no está el edificio donde tú estudiaste, ya no está, o sea que ahora no podríamos ir a visitarlo. Pero ¿qué recuerdos tienes de aquel tiempo de escuela? Pues mi primer recuerdo fue mi primer día de escuela. Como tú bien dices, yo venía de Puerto Lápice, me cambié de escuela, me cambié al colegio, al Rufino Blanco. Y pues nada, recuerdo pues a la profesora un poco pues haciendo un poco la presentación a mis compañeros de clase, y la verdad es que lo que recuerdo fue ese primer día, ese primer recreo, por decirlo así, en esa zona que había habilitada para los niños muy pequeños al lado del edificio, que ya no está, como la tú pista ves. de tierra, que se llamaba, donde había 2 porterías. Correcto. Perdona, es que estuviste en Puerto Lápice. ¿Cuántos cursos estuviste en Puerto Lápice? Pues ¿Infantil? Creo que solo fue un año. Solo un curso, ¿no? Sí, exactamente. Estuve un año y ya el segundo año, cuando mi padre lo destinaron aquí a Villarrubia Los Ojos, pues... Pero ¿ya hiciste aquí algo de infantil o aquí llegaste ya a primaria? Hice infantil aquí, sí. Infantil. Sí, también. O sea, estuviste un curso en Puerto Lápice, lógicamente ya en un pueblo diferente, pero aquello hace mucho y es más difícil porque luego no vivías allí, claro, te venías con tu padre cuando acababa la jornada. Entonces, ¿estuviste en infantil en el edificio del colegio o en unas aulas que había aparte? ¿Te acuerdas? Pues los recuerdos que tengo, sinceramente tengo como flashes, como recuerdos. Los recuerdos que tengo eran, no sé si es porque me gustaba más, era en el recreo, que era en el patio grande, y luego de esperar a mi padre en un edificio grande. Por ese recuerdo creo que sería seguro un edificio. Ahora lo recuerdo, de hecho, sí. Era en ese edificio grande, en la planta de abajo. En la planta de abajo es que había aulas de infantil y también había otras aulas de infantil en otra parte, que ahora mismo yo creo que estaban ahí los de 3 años probablemente. O sea que prácticamente siempre estuviste dentro del edificio que hemos llamado ya, como hay un nuevo, se llamaba el Viejo Rufino, ¿no? Sí. ¿Y qué recuerdas de aquellos años, de las asignaturas, de los compañeros, de los maestros, del material? Pues la verdad es que lo primero que creo que he tenido mucha suerte, he tenido muy buenos profesores. Mis profesores fueron doña Gloria, don Pedro,
Inglés me dio don Paco Sanz, que era de La Fuente, sí. Fuente del Fresno. Y esos son educación física. También dábamos, no recuerdo el nombre de ese profesor, pero mucha suerte a los profesores. Siempre he creído que nos han enseñado bien, con los métodos obviamente de aquella época. Y los compañeros de clase, pues la verdad también muchísima suerte, porque de hecho... ¿Sigues manteniendo la relación con ellos? Sí, de hecho en Nochebuena estuve con ellos en el CAPI, de hecho, sí. tomándome algo. Tomándote algo. Está muy bien eso de mantener las relaciones, ¿no? Porque un poco yo creo que esos vínculos que se crean en la infancia, en la adolescencia, son los que probablemente se mantienen. Y yo creo que las personas que luego estáis fuera lo veis de una manera diferente, ¿no? Esa relación, el mantener esa relación, porque los que están por aquí cotidianamente a lo mejor lo valoran como menos, ¿no? Porque, bueno, pero que venir de fuera y encontrarte de pronto con un grupo que parece que fue ayer, aunque hayan pasado meses o incluso años, ¿no? Muchísimo, sí. Yo la verdad es que mi grupo, por decir así, del colegio, la gente con la que principalmente me juntaba en el Rufino, fue como un grupo de gente que es, pues, por dar nombres, no sé, Diego Mejías, David Carranza, Ángel Antonio... Carlos, Francisco, y luego cambié un poco de grupo, exactamente. Con la adolescencia. Exactamente. Vas un poco ya más orientando a gente que va un poco a lo mejor más en tu línea o que tiene más que ver contigo. Pero tengo muy buena relación tanto con ese primer grupo del colegio que estuve con ellos, como con el grupo más de la adolescencia, que es... Vale, luego hablaremos de la adolescencia y de las actividades del colegio. Aparte de los libros y los profesores, alguna actividad que te venga, que te suene como mejor, que recuerdas de la vida en el colegio que había, dentro o fuera del colegio. Pues mira, fútbol sala, porque eso yo creo que viene en la sangre de Villarrubia a los ojos, al menos en mi quinta. Y pues al fútbol sala la verdad es que haciendo memoria, pues era muy gracioso porque... jugábamos en las pistas, pero luego jugábamos también pues con, como te he dicho, con David Carranza, Diego Mejías en la calle Tenerías. Allí había como una expansión de calle y ahí nos juntábamos, bueno, con sus vecinos y jugábamos. También incluso con Ángel Antonio, Atanasio y Carlos, bueno, le dicen el boyero. Fuimos, bueno, recuerdo también de haber ido algunas veces a las eras antiguas a jugar allí cuando ya se acababa el pueblo, a la zona que había como más de tierra. Pero sí, era fútbol. Y luego por mi padre siempre ha estado muy ligado al deporte, al deporte más activo, al baloncesto. Nosotros teníamos, bueno, mi padre puso una canasta en mi casa, teníamos un corral y era siempre pues jugar ahí al baloncesto y luego también al ping-pong y al ajedrez. De hecho, al ajedrez y al ping-pong me dediqué bastante cuando era bastante joven y algo que he abandonado. Una pena, pero sí, pero... Te gustó, te enganchó el ajedrez y el ping-pong. Fíjate, son deportes que no requieren demasiado, ¿no? Ni de espacio físico ni de cualidades físicas para desarrollarlo y además es muy interesante. Yo siento que el ajedrez se haya perdido como deporte o como actividad cultural que se hacía en los colegios. En una época que se jugaba mucho y al ping-pong también. Y sin embargo, pues al final... el fútbol ha conquistado casi todo, ¿no? Casi todos los espacios y casi todo el tiempo en los hobbies, ¿no? Te pedía que escucháramos alguna música. Vamos a escuchar esto. Y ahora lo comenta Alonso. Tell me when will you be mine?
Dance, will you dance with me all night? Your arms will hold me tight. We'll dance until the morning light. Dance, will you dance with me all night? Your arms will hold me tight. We'll dance until the morning light. Dance, will you dance with me all night? Your arms will hold me tight. Dance until the morning light. Alonso, querías que escucháramos un poquito al grupo Apolo y la canción es Dance o Dance. ¿Por qué? ¿Por qué querías escuchar esta música? Pues una canción que va un poco ligada con la siguiente época. Hemos estado hablando de mi época un poco en el colegio Rufino Blanco. Yo creo que esta canción está un poco más ligada con el instituto, con mi adolescencia. Y es una canción un poco que me recuerda pues esa etapa de adolescencia que en mi caso pues estuvo muy ligada a la música electrónica, quizá porque salía con amigos que eran mayores, que ya tenían carné, pues estuvo también muy ligada a ir a diferentes sitios, a diferentes pueblos de alrededor, donde había... A ir de marcha, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y te suena esto. Está bien, la música de la adolescencia, la música, otros lo consideran como la música disco, ¿no? Así decir, la época marchosa de cada uno. Efectivamente, acaba la etapa escolar, coincide con el cambio a la adolescencia y en ese momento llega el instituto y, bueno, por supuesto, el gran influjo social y afectivo que supone para todas las personas, tanto la etapa como el instituto. Son las relaciones en pandillas, son las primeras salidas, ya nos acabas de decir que lo ligas un poco con el ir de viaje a algunos sitios, los estudios se complican un poquito. Cuéntanos, ¿dónde hiciste tú la secundaria? ¿En qué instituto fue? Me imagino en Villarrubia, ¿no? Sí, yo hice la secundaria en el instituto, en el IES Guadiana, que de hecho cuando yo empecé ahí creo que estaba prácticamente recién inaugurado. Sí, se inauguró en el año 95 me parece y tú igual fuiste en el 96 sí. O 97, ¿no? Sí, 96 correcto. Probablemente. Uh-huh. Bien, ¿y qué recuerdas de aquellos 5 años? ¿5 años? Sí, no. No, 6 años, 4 años de secundaria y 2 de bachiller. Es que cuando hablo con personas que son del BUP tienen otro... Bien, ¿qué recuerdas de aquel instituto que empezaba? Pues lo mismo, o sea, muy buenos recuerdos a nivel personal y a nivel infraestructura era magnífico porque estaba todo nuevo. A nivel personal un cambio bastante fuerte porque entras en contacto con ya gente muy mayor, gente de otros pueblos. Era un instituto en el que venía la gente de Fuente del Fresno, venía la gente de Las Labores y venía la gente de Arenas, de San Juan. Entonces, pues te juntas con gente. Hasta ahora era solo a nivel, por decir así, de Villarrubia. A partir de ahí ya entras en contacto con otras personas. Y con unas personas, como tú dices, que había personas con 18 años, ya no eran tan adolescentes, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquel cambio? Porque se criticó y se habló mucho de por qué niños con 12 años se entraban en contacto, podían entrar en contacto con otros de 18. Yo siempre he pensado que no tiene por qué ser negativo, o sea, que todo depende de cómo se afronte. ¿Cómo te veías tú allí, siendo el pequeñito? Pasabas de ser el más grande en el colegio, al curso, unos meses después, era el más pequeño entre todos aquellos, ¿no? ¿Y cómo desenvolvíais allí? Yo creo que, o sea, mi experiencia, obviamente, la tuya, o sea, claro, no, la verdad es que cuando entramos ahí de pequeños, la única, por decir así, la exposición que tenías a personas un poco más mayores era simplemente, pues, a lo mejor a algunas personas que habían repetido curso, o en algunas asignaturas sí que tenía gente de un poquito más mayor, pero realmente la gente se grupificaba mucho, es decir, no entrabas mucho en contacto con gente de 16, 17 años, la veías de cruz en la cantina cuando ibas al bocata a comprar el bocata a las 12 cuando había ese corte, recreo, exactamente, pero nada más. O sea, que no había ningún riesgo en convivir, que se veía, había personas que les daban como un poco miedo. ¿Por qué tan pequeños? Yo creo que al final lo que tú dices, los grupos de pequeños se juntan entre ellos, los grupos de mayores se juntan. Por supuesto, siempre hay gente que se mete unos con los otros, pero bueno, eso es inevitable en cualquier momento. Y de las asignaturas que allí trabajaste o estudiaste, algunas que te resultaran más atractivas.
Pues yo siempre he estado muy atraído por el número, por los números. No sé si es porque mi padre, o sea, ha sido, bueno, tiene una tendencia a ser, bueno, no sé, Más creo- numérica que de letras, ¿no? Exactamente, y yo siempre he estado un poco más inclinado hacia los números. Recordando, pues, principalmente 3 profesores, 2 de ellos porque, bueno, nosotros nos animaron, mi profesora de inglés y mi profesor de historia, que eran ambos de Ciudad Real, nos animaron a un grupo De alumnos. de alumnos a participar en un concurso que había en ese momento estaba, bueno, estoy divagando un poco, No. pero viene en cuenta. contexto, estaba intentándose promover todo el tema de la Unión Europea en España y Castilla-La Mancha sacó un concurso en ese momento de literatura para presentar como en este caso como algo que definiera, o sea, como un escrito, un cuento, tenías un poco de libertad para eso. Y estos 2 profesores particularmente, la profesora de inglés y de historia cogió un grupete de chavales que conocía en ese momento, entre ellos estaba yo, y nos presentaron ese concurso y ganamos. Hicisteis un proyecto de... Sí, Pero hicimos era de literatura, dice. era literatura, hicimos una historia. Mm. La verdad es que yo no sé, o sea, mirando hacia atrás tiene su mérito que con esa edad tengas esa visión. Hicimos una historia de un grupo de 10, 12 personas, 12 jóvenes europeos, cada uno de un país, que emprenden un viaje y se van juntando. Y era un poco, reflejaba la historia de la Unión Europea, como cada persona de diferente país, con cada uno con sus orígenes, su cultura y buscamos un poco sus tradiciones, emprendían ese viaje y se iban juntando Sí, sí. para al final acabar todos juntos diciendo pues eso, que teníamos más en común que separados. Que había más cosas que nos unían que nos separaban. Está bien, ¿no? Y eso fue... ¿Pero eso ya fue en bachiller o fue en...? Eso creo que fue, no sé si fue cuarto de eso, primero de bachillerato. Tercero de eso. Fue tercero de la eso, ESO. quiero recordar, tercero de eso, y fue muy bueno porque gracias a eso el premio era, pues eso, era un concurso a nivel de Castilla-La Mancha. Ganamos un viaje de 16 días a Ámsterdam, París, Bruselas y Londres. O sea, 4, 4, 4, 4 y 4. buena experiencia, ¿no? Espectacular, Espectacular, ¿no? Parece que te Espectacular. iba a definir, ¿no? Luego por dónde ibas a andar tú en tu vida laboral, ¿no? Sí, Una sí, sí. coincidencia que te animara. Pero estudiaste bachillerato científico Sí, o sí. Bachillerato científico. estudiaste eso, ¿no? Ujú. Y estos profesores, pues lógicamente fueron los que más te influyeron. ¿Siguieron contigo mucho tiempo? Siguieron conmigo, sí, seguramente desde tercero de eso hasta seguramente primero o segundo de bachillerato. Además, yo tuve una época ahí en el instituto, en esa adolescencia un poco donde estás un poco más perdido, Sí, bueno. donde quizá tiendes un poco más a, como has dicho tú, a centrarte un poco menos en los estudios. Y recuerdo muy bueno, aparte del apoyo de mis padres que siempre Han estado ahí, ¿no? me han estado apoyando y animando, pues de estos particularmente, pues 2 profesores que me dijeron: Alonso, no te desvíes porque tienes potencial, sigue hacia adelante. Sigue tu línea, lo que decía al principio, no te desvíes del camino por el que puedes ir, ¿no? Y bueno, pues lógicamente había compañeros que se quedaron en el camino porque no siguieron estudiando y otros pues sí continuarían estudiando, ¿no? Ya con aquel viaje de tantos días, hablarte de otros viajes, de otras actividades que hicieras en el instituto casi parece secundario, pero seguramente te recordarás algunas actividades también significativas, ¿no? Todo tiene su mérito. Ese viaje fue muy, muy bonito por todas las actividades, por el grupo de personas que fuimos, y luego fueron 5 premios, uno en Ciudad Real, Albacete, las 5 Cada provincias de provincia. Castilla-La Mancha, entonces nos juntaron a los 5 grupos. Entonces, esos cinco grupos juntos que viajamos a esos países tengo un muy buen recuerdo. Pero aparte de eso, por un lado, pues por ejemplo también esto fue ya no sé, en cuarto o en primero de bachillerato, estuve un mes en Edimburgo, una beca para estudiar inglés, Ujú. igual con un grupete de aquí de... ¿Pero eso durante pueblo. el curso o en verano? Eso fue ya en verano. Verano, sí, ¿no? Eso fue un curso de verano en agosto, un mes en agosto completo. Fue con alguna gente también de aquí de Villarrubia. Y luego, durante el curso, la verdad es que viajes a nivel mucho más local, diría yo. Mucho más pues al Valle de los Perales, a Sí, todas a estas Madrid, a cosas, Toledo, me Madrid, imagino, ¿no? museos, Toledo, exactamente.
Bien, aquello pues ya te definió para luego seguir estudiando. Llega la juventud. La juventud es el momento, yo creo, mágico, el momento universitario, que va a marcar, evidentemente, lo que ¿A qué llamas juventud, Ángel? Juventud es cuando acaba la adolescencia. Acaba la adolescencia y luego la juventud es eterna. Somos jóvenes todavía. La juventud claro, no tiene, somos se jóvenes. empieza más o menos cuando acaba la adolescencia, en torno a los 17, 18 años, y continúa mientras uno tiene ganas de vivir y de marcarse proyectos. Yo creo que la juventud está relacionada ya con esos proyectos de vida que una persona se plantea. A partir de que, porque lógicamente cuando era adolescente, yo creo que bastante tenemos con sobrevivir, ¿no? Pues la adolescencia remueve todo, hace que las cabezas, tú dices que un momento tengo que decir, ten cuidado a ver por dónde vas, porque ahí la orientación es muy importante, la orientación tanto familiar como social como educativa. Luego ya yo llamo juventud a eso, el momento en que puedes casi votar. Ya te dicen, tú ya eres mayor para votar, pero todavía no tienes mucha responsabilidad. En la universidad creo que es el momento más bonito donde hay responsabilidades, pero no tantas como luego se van adquiriendo en la vida laboral, ¿no? Cuéntanos un poquito dónde estudiaste y qué estudiaste, Alonso. Sí, pues yo soy ingeniero técnico industrial, especialidad en diseño industrial. Yo empecé, elegí esta carrera porque a mí de siempre me atrajo la mecánica. Entonces empiezo ingeniería en técnica industrial, especialidad en mecánica, y en la Universidad Politécnica de Madrid, en Embajadores. Y hice mis 2 primeros años allí. Y a mi segundo año de universidad, tercer año, en mi carrera, que es Ingeniería Técnica Industrial, abren una rama nueva que es Diseño Industrial, que era una rama mucho más, en ese momento se implantó en España, antes no existía yo cuando empecé mi carrera. O sea, fuiste de los primeros en aquello en España, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y era una, pues que según me comentaron los profesores en ese momento, algo mucho más práctico, mucho más enfocado a quizá la informática, muchos programas de diseño industrial, cálculo de elementos finitos, es decir, todo lo que es la ingeniería, pero más, por Más decirlo aplicado. así, más aplicado, sí. Entonces era algo que yo disfrutaba más porque, o sea, mi visión, o al menos lo que yo estudié en la Politécnica, mis 2 primeros años de universidad fueron muy teóricos. Muy es decir, teóricos. cálculo, física, química, álgebra, no toqué tornillo, por decir así. Demasiado número, ¿no? Demasiado Exacto. número y letra ahí para digerirlo. Materiales, correcto. Cuando ya en segundo, aparte de que en segundo ya empiezas con otro tipo de asignaturas, pero bueno, cuando me cambié a esta, sí es cierto que ya es mucho más orientado a programación, por ejemplo, pues eso, programación en Java, programación en tal, programas de elementos finitos. Pero bueno, eso es lo que estudié. Y ya estuviste 5 años, lógicamente, ¿no? Mi carrera yo soy ingeniero técnico, entonces mi carrera son 3 años. Son 3 años más, en este caso, proyecto fin de carrera, que en mi caso, en vez de proyecto fin de carrera, lo que hice fueron prácticas laborales. Es decir, hice el proyecto, pero incorporado a las prácticas ¿Y las laborales. prácticas de dónde las hiciste? ¿En algún sitio de Madrid? Pues las prácticas las hice en la Universidad Antonio de Nebrija, en el Departamento de Investigación y Desarrollo, y las hice, fue como experto matemático, es decir, el desarrollo de algoritmos para un programa informático, es decir, todas las, por decir así, los cálculos matemáticos que había que hacer para poner en marcha el proceso. Exactamente, sí. Entonces te gustó, ¿no? A mí sí. Y aparte, luego lo he aprendido también con los años, que el trabajo también depende mucho del grupo humano que tengas contigo. Pues en este caso tú lo sabrás a lo mejor por José, es decir, el venir cada día aquí hace mucho y en ese caso, en esas prácticas de trabajo que tuve un grupo humano muy bueno, un jefe muy bueno, que de hecho todavía mantengo contacto con todas las personas de ese grupo. ¿no? Sí. Muy bien. Y como definición de aquella época, querías que escucháramos otra canción. Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti
con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no, baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue mi voz. Y dale tiempo, mami, al tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo. Alonso, esta canción, ¿qué significa para ti o en qué momento crees que significó algo para ti? Cuéntanoslo. Pues esta canción viene ya de mi época, pues por decirlo así, ya cuando empiezo ya a ser senior, por llamarlo de alguna manera, ya viviendo en Madrid, trabajando. Y me recuerda mucho, bueno, particularmente viene de un viaje que hice a México con los que es mi principal grupo de amigos en Madrid. Viajé con ellos a México y fue una canción que nos sorprendió porque nos llamó mucho la atención porque no la habíamos escuchado hasta ese momento en España y es un cantante mexicano, la escuchamos por primera vez en México y es una canción que desde entonces cada vez que fue una canción muy popular en su época, pero cada vez que la ponen ahora, es decir, cada vez que suena en algún sitio, en algún local, pues lo utilizamos los amigos como punto de recuerdo de ese Punto viaje. para contactar con eso, con aquel momento. O sea, que te recuerda un viaje a México y ya, como decías antes, pues tu vida profesional, tu vida laboral. Y vamos a hablar durante un poquito tiempo de tu vida laboral. ¿Cómo, nos has dicho, estuviste como ese proyecto o práctica fue la transición entre la universidad y el mundo laboral? Ujú. ¿Y dónde empezaste a trabajar y cuánto tardaste? ¿Enseguida te incorporaste al mundo laboral? Pues ¿O casi no notaste el paso de una cosa a otra? yo he tenido mucha suerte porque yo empecé a trabajar desde, pues eso, antes de acabar la universidad. Es decir, llegó un punto que estaba trabajando, por decir así, y a la vez preparando mi proyecto fin de carrera. Y he tenido mucha suerte porque nunca he dejado de trabajar. Es decir, yo desde que salí de la universidad de modo continuo he estado trabajando hasta el día de hoy. Algo que en su momento fue un poco complicado porque justo salí de la universidad justo y al año siguiente fue la crisis financiera en España, el 2008. 2008. Entonces pasé de tener un horizonte laboral donde había trabajo por todos sitios Sí. a cuando terminé mis prácticas y estaba en mi primer año laboral, de repente no había absolutamente Se habían cerrado todas las puertas, nada. ¿no? Correcto. Entonces, pues esa primera etapa de mi vida yo creo que se caracteriza por no tanto yo elegir dónde trabajaba, sino un poco elegir lo que quería. Yo en ese momento le estaba muy agradecido a mis padres por haberme un poco guiado y un poco lo que quería era, la forma de transmitírselo era tener una independencia económica. Entonces mi objetivo era, nada más salir de la universidad, encontrar un trabajo que me permitiera mantenerme por mí mismo en Madrid. O sea que tu primer objetivo cuando acabas de estudiar es ser independiente Correcto. y vivir en Madrid, ¿no? Eso Sí, era. exacto. Y vivir, bueno, pues trabajando en lo que fueras, me imagino, encontrando en aquel momento. Exactamente. Siempre un poco pues intentando que fueran trabajos ligados a mi expertise, un poco a mi ingeniería, Sí. pero yo pues empecé trabajando pues por decirlo así, experto matemático, de ahí fue un poco más a diseño industrial, que era un poco mi especialidad. Y luego me cambio a un poco más ya el mundo quizá de la consultoría, Ujú. por poco una
una experiencia que había cogido técnica y también de consultoría, ya me meto más al tema de consultoría, más al tema de incentivos a la investigación y desarrollo. Como digo yo, preproyecto y postproyecto, es decir, pues todo el tema quizá de apoyo en tema de subvenciones, preproyecto de investigación y desarrollo y luego post, que es que una vez una empresa ha realizado un proyecto de investigación y desarrollo, pues en España hay unos incentivos fiscales que le permiten retornar, o sea, recuperar parte de la inversión realizada. O sea, correcto. y ahí te dedicas prácticamente desde el año 2008, eso fue, lo empezaste a hacer ya o un poco después de la crisis. Eso yo creo que me fui poco a poco porque al principio estaba de encargado de una empresa pequeñita, entonces estaba encargado era gestor de proyectos y una parte era pues conseguir financiación para esos proyectos. Sí. Y a partir de ahí pegó el salto a consultoría, que era pues en vez de trabajar ya para proyectos o sea, conseguir la financiación para proyectos de mi propia empresa, pues ya es asesorar a empresas a la consecución de esos O sea, fondos. que todo eso dentro de una empresa, empieza en una empresa pequeñita y luego te cambias a voy otra cambiando. empresa de mayor tamaño, de Exactamente. mayor potencial Sí, y cambia un poco tu orientación, en vez de diseño te dedicas más a la consultoría. exacto. ¿Y eso es lo que has estado haciendo ya o también has tenido otras? Sí, la verdad es que me especialicé, es decir, cuando tengo cierta experiencia, entré a formar parte de KPMG España, que es ya una Big Four, lo que se llama una Big Four, que es una consultora, una de las 4 consultoras más grandes a nivel mundial. Y ahí sí que yo creo que ahí empieza una evolución. Yo creo que siempre he tenido una evolución exponencial, pero ahí empieza una evolución exponencial porque, primero, yo hasta ese punto había trabajado mucho en el tema técnico y ahí me mezclo en un departamento que eran fiscales, eran abogados. Entonces, como digo yo siempre, eso para mí fue una rotura de esquemas porque un ingeniero es 2 más 2 son 4 y para un abogado 2 más 2 pueden ser muchas cosas. Ya. Depende Del sitio, de la situación, del de lo que per- quieras ver, de darle vuelta. O sea, tuviste que cambiar tu chip y complementarte, ¿no? Trabajo, me imagino, complementario con personas que tienen otra, no digo otra mentalidad, sino otra forma de ver, Otra, de ver una la vida, forma ¿no? más rica de ver las la cosas. realidad, Sí. ¿no? Pasas de ver la vida en blanco y negro a ver la vida con una escala de grises brutal. Ya. Y eso todo en Madrid, ¿no? Eso en Madrid, correcto. Bueno, y luego nos consta que has dado el salto a algún sitio que ya no es. Vamos a dejar Madrid. ¿Cuál fue tu primer trabajo fuera de España? Ya como Pues un poco por introducir por qué doy este salto. A los 28 años yo lo llamo crisis de mediana edad. Espero que no sea porque voy a vivir poco. No, eso Pero sí, pero con 28 años, pues no sé por qué hay una serie de acontecimientos, quizá lo dejé en ese momento con la pareja que estaba, y tomo la decisión de intentar conocerme más a mí mismo. Entonces emprendo un viaje, por decirlo así, de autodescubrimiento, quién soy, qué me gusta, qué quiero, no solo a nivel personal, sino a nivel laboral. sí. El resultado de ese viaje fue que no tenía ni idea de lo que me gustaba o lo que quería, Ya. pero sí descubrí que no quería, es decir, a mí me gustó mucho viajar, siempre he viajado mucho, sí descubrí que quería conocer el mundo, quería saber cómo era, pues eso, tener la experiencia de cómo era trabajar en otros lugares, ¿no? lugares del mundo. Nunca, me imagino, has trabajado en inglés, no mucho tiempo, ¿no? No. Hasta pues la verdad, fue un paso un poco que requirió su esfuerzo porque aunque la empresa donde estaba era multinacional, por el tipo de trabajo yo trabajaba todo en el mercado nacional. Ya. Entonces yo tomo la decisión de buscar trabajo fuera, entonces a partir de ese punto digo, ¿qué es lo que necesito para trabajar fuera? Pues necesito un Poder nivel de inglés, comunicarme, ¿no? exactamente, un nivel de inglés, una formación y entonces pues empiezo a prepararme. Y tardo más o menos año y medio a alcanzar un punto en el que considero que puedo estar a Sí, ese que trabajo. estás apto para poder, que no sea un hándicap el desconocimiento del idioma. Exacto. Y una vez que tienes eso, ¿dónde te surge la oportunidad laboral? Ya has hecho tu transición personal, ya te has encontrado, por lo menos has dejado atrás lo que querías dejar atrás. ¿Y dónde encuentras tu primer lugar de trabajo fuera de España? Pues en este caso fue en Bristol. No fue hace mucho, no me fui hace mucho tiempo. En Reino Unido.
una empresa, una consultora grande en mi sector, pero pequeñita, porque ya paso de una consultora. KPMG tiene todos los ámbitos, tiene auditoría, consultoría, impuestos, etcétera. Paso a una consultora que es especializada en lo que hacía yo, que era pues incentivos, en lo que hago de hecho, incentivos fiscales a investigación y desarrollo, de 200 personas. Me contactan y me dan la confianza, la verdad, pues para dar ese paso. Yo no había estado nunca en Bristol, no había visitado la ciudad, no conocía la empresa y aparte de eso, justo cuando pasa esto, como te digo, no fue hace mucho, fue justo cuando surge el tema del COVID. Entonces, yo la verdad estaba buscando, o sea, yo siempre he dicho que hay que tener un plan A, un plan B y un plan C, por si acaso el plan A no funciona. Yo estaba buscando en varias por decir así, varios países, todos los de habla inglesa, pues en Estados Unidos, Australia, Singapur, Reino Unido y Canadá. Estaba en varios procesos por decir así, De búsqueda de trabajo, ¿no? de trabajo, pero llega COVID y casi todas las empresas, por las limitaciones en los países que no podías viajar, cierran. Particularmente Reino Unido no cerró y particularmente esta empresa me dio esa confianza. Y decido dar el paso, me voy justo en el lockdown, o sea, cuando estábamos encerrados aquí en España, pues me voy a Reino Marzo, Unido. abril del 19. ¿no? Creo O que del fue 20. en este caso agosto del 20. Del 20. Empezamos en marzo la historia y entonces ya te decides por ir allí, a establecerte en esa ciudad, trabajando allí y por supuesto ya con toda la independencia del mundo. ¿Y cómo fue ese contacto? Porque has dicho que antes habías trabajado en lo mismo, pero la convivencia con personas hispanohablantes, que es algo que hay que añadir, ¿no? De pronto, por mucho dominio que se tenga del idioma, pues convives allí, me imagino, con personas ya no solo que hablan inglés, sino son de distintos lugares, ¿no? Sí, a ver, Bristol es una ciudad bastante cosmopolita, pero no es como Londres, ¿vale? Ya. Bristol es una ciudad, o sea, yo estoy muy contento de irme allí porque una de las cosas por la que yo empecé a viajar fue por cultural. Y gracias a vivir en Bristol, pues fui capaz de comprender un poco mejor la cultura, en este caso británica, ¿vale? Entonces yo llego a Bristol, es una ciudad universitaria, es una ciudad preciosa. La recomiendo, si no ha ido la gente, la recomiendo. Muy cerquita de Bath, que es espectacular también. Muchas de las series, de hecho, que se graban en Reino Unido se graban ahí porque es la típica estampa postal británica. Y empiezo a trabajar. Mi empresa no había nadie que no fuera, eran el 99% británicos, un neozelandés, un sudafricano y yo, es decir... O sea que erais minoría los extranjeros en ese caso, ¿no? Sí, totalmente. Y luego pues entro también a convivir era una casa con diferentes habitaciones y con gente que era toda de británica en este caso, de Manchester, de diferentes poblaciones de Reino Unido. ¿Compañeros del trabajo o no? No tenía nada que ver con tu mundo laboral. Eran No. personas que compartíais casa y cada uno... Exactamente, compartíamos casa, compartíamos cocina y ya está. Y la verdad muy bien, pues fue una época, yo lo recomiendo a todo el mundo porque yo creo que todo el mundo no sé qué ha viajado le ha pasado eso, pero para mí fue como... Yo le hago la analogía como si coges una botella de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, la agitas y le quitas el tapón, que sale despedido, pues es lo mismo. Es decir, yo creo que, no sé, o sea, no soy científico, no soy médico, no lo sé, pero lo que pasó al menos en mi cerebro fue que era como si, y fíjate que estaba en contacto en Madrid, en una sociedad muy multicultural, con gente en una empresa muy grande de otras, como te he dicho, otras profesiones, es decir, que estaba expuesto a una riqueza cultural bastante grande, pero cuando voy a Reino Unido, lo que notas en el cerebro es que, al menos en el mío, es que estaba funcionando como al 20% de la capacidad que tenía. Es decir, en el momento en el que tú te expones a un escenario donde todo es nuevo, la cultura es nueva, el idioma es nuevo, las comidas son nuevas, entonces es como que de repente acelera. Sí, tu cerebro tiene que adaptarse a una situación que no sabes por dónde va a ir, ¿no? Lógicamente,
Y dices que eso es muy recomendable. Tú recomiendas a las personas muy que bueno. puedan vivir esa experiencia de salir fuera de la seguridad que te da el trabajo, a lo mejor dentro de tu pueblo, de tu ciudad o de tu país, ¿no? Sí, Y totalmente. entonces en Bristol estás, pero creo que también has ido a otros sitios, por lo menos a trabajar, ¿no? Sí, mi empresa es una empresa multinacional, es decir, es una empresa que Decías su- pero tu empresa sigue siendo esa KPMG No, o no, esta- ya yo- estás con la empresa esta de Bristol, Exactamente, yo que lo es que más hice- pequeña. Yo me desligué totalmente, es decir, yo busqué trabajo fuera de mi empresa porque consideré que era, o sea, en ese momento era más, no sé, era preferible para mí salir también de KPMG por cambiar también. Llevaba 6 años ya en KPMG y yo pues apliqué a trabajos externos, salgo de esta empresa, es una empresa totalmente independiente, se llama Forrest Brown. La dueña, la matriz está en Estados Unidos, en Houston, que se llama Lion Group, que es una consultora mediana en Estados Unidos. Mediano en Estados Unidos significa pues 5.000, 10.000 trabajadores, con sede en todo Todos Estados los Unidos, estados. en India también. Y por suerte me seleccionan para un programa, un secondment en Estados Unidos, ir a Houston, a la matriz, aprender sobre un incentivo nuevo que había en Estados Unidos y que estaban totalmente desbordados, para aprenderlo allí, volver a Reino Unido y formar un Implantarlo. equipito, exactamente, y formar al equipito en Reino Unido. Entonces voy a Estados Unidos, lo que teóricamente iba a ser pues para una semana, un par de semanas, y pues empecé a ver, yo ya tenía mucha experiencia en consultoría, pues empecé a ver ciertas cositas que no funcionaban ahí y empecé a hacer pues sugerencias. Y en Estados Unidos es de nuevo otro mundo, es decir, Ya. tienen una mentalidad a nivel laboral que les da igual. Si ellos piensan que se puede mejorar en algo, pues te dan libertad. Entonces, bueno, long story Aceptaron short. todas las sugerencias aquellas Exactamente. y decías que en vez de 2 semanas, ¿cuánto tiempo te quedaste ahí? Pues no estuve mucho, estuve un par de meses allí en Houston. Me ofrecieron el quedarme allí, me ofrecieron el trabajo, el decir, pues mira, era totalmente diferente, era un poco más como management consulting en vez de incentivos fiscales. Y por circunstancias de la vida, pues realmente teniendo incluso o sea, todo ya agendado allí, mi visa fue rechazada, bueno, por circunstancias de la vida, por circunstancias del mercado laboral estadounidense, que está bastante complicado. En ese momento empezaron a rechazar todos los visados. Me rechazaron el visado, entonces volví en este caso a Bristol. O sea que la suerte te devolvió otra vez al mismo sitio. No Exacto. sabes lo que aquella aventura te la dejaste ahí pendiente, ¿no? Porque fíjate, un trámite burocrático no te permite Pues sí. el continuar en una experiencia que no sabemos, pero vamos, tenía buenos augurios, ¿no? Parece que te Sí. apetecía a ti, les apetecía a ellos, pero Algo totalmente diferente. era Es- diferente. Sí, exactamente. Bueno, pues te vuelves otra vez de nuevo a Bristol. Vuelvo a Bristol y ya con bueno, no sé si lo he contado, yo en Bristol decidí comprarme una casita, tengo un piso, entonces vuelvo a mi casa en Bristol y una vez que estoy allí, pues ya llevaba en ese momento en Bristol 2 años y pico. Aprovecho esta vuelta de nuevo a Bristol para hacer de nuevo un análisis, por decir así, de mi situación y ver qué es Estás lo hablando que... de te compras una casa cuando en 2021, 2022. No, me compré la casa en 2021, sí, cuando llevaba 6 meses allí. Dije, fue algo, es lo que te digo, o sea, mi cerebro fue un poco que hizo... Te cambió, estuviste conviviendo con muchas personas allí diferentes y de pronto dijiste, bueno, ¿y por qué no me Exactamente. compro una casa, no? Fue un poco a modo de inversión, sí. Sí. Y entonces ya tienes tu casa allí en... Yo tengo un pisito en Bristol, sí, y que decidí comprarme pues por eso. Es decir, Bristol es una ciudad... El mercado inmobiliario británico es creo diferente al español, es muy activo. O sea, la gente, al menos en Bristol, sale de la universidad, se compra una casita pequeña, su primer trabajo vende la casita pequeña y se compra una casita un poquito más grande, y según va avanzando y según sus medios económicos... Así van adquiriendo nuevos terrenos, no se quedan con la primera vivienda No, como es suele un ser lo compra-venta. habitual. Bueno, y Totalmente. aparte de Bristol, Houston, ¿en alguna otra ciudad has tenido experiencias laborales, Alonso? Pues sí, pues lo que te comento, hago en ese momento cuando vuelvo a Bristol, después de probar Houston, hago
hago este análisis y veo que, pues, viviendo, Bristol está muy cerca de Londres, a 1 hora y media en tren. Veo que teniendo tan cerca Londres, una ciudad multicultural y preciosa, pues digo, ¿por qué no? Vamos a probar. Entonces, pues le planteo a mi empresa y mi empresa, pues muy amablemente me pone unos objetivos y cumpliendo esos objetivos me da un poco la carta libre. Entonces cumplo esos objetivos y me transfieren a Londres. Misma empresa. Dentro de la misma empresa, pero Exacto. con otra Exacto. tarea o con la misma tarea. Misma tarea, pero en Londres. Mi equipo estaba en Bristol, fue un poco un gesto de confianza por mi empresa porque mi equipo completo, toda la gente que trabaja conmigo está en Bristol. Yo me voy a Londres solo con el equipo un poco más comercial y empiezo en julio. De hecho, esto fue ya hace muy poquito, pues en julio de este año empiezo a vivir en Londres. O sea, Me te dejas mudo. la casa de Bristol, la sigues teniendo, me imagino. Sigo teniendo, sí, Y ahora en Londres vuelves a vivir exactamente. de otra manera, ¿no? Vuelves a vivir de alquiler, me imagino, porque Sí. ya es diferente. De momento no te puedes plantear también una casa en Londres, ¿no? Eh, O estás en ello. Estuve mirando, pero no, por ahora pues tuve de nuevo mucha suerte, yo ya tenía, o sea, hice un grupillo, empecé a hacer pues una red de contactos en Reino Unido, tenía amigos en Londres y un amigo mío fue a un piso, en Londres el mercado, bueno, no sé si estás No informado, lo conozco. es una locura, pero bueno, tuve la suerte de encontrar una habitación en un piso compartido, que al principio va a ser temporal, pero sigo ahí porque la gente con la que estoy conviviendo Estás es a gusto maravillosa, sí. Y pues nada, pues empiezo a vivir en Londres y la verdad, pues también considero que fue una decisión muy, muy acertada. De nuevo cambio, de nuevo a una ciudad súper cosmopolita, que como digo yo, o sea, en Londres cuando sales a la calle, quizás si paras a 100 personas que te cortan, quizá 95 no sean ni De siquiera, aquí, ni siquiera de- británicas. británicas. Ya no de Londres, pero ya ni Vemos, siquiera británicas. Por lo que nos estás contando, Alonso, que sobre todo tu experiencia en el mundo laboral ha sido siempre plantearte nuevos retos. Dices que tu cabeza continuamente se va abriendo, no tienes miedo, como si dijéramos, a ninguna experiencia nueva y a lo mejor eso te ayuda a luego tener cierto éxito donde llegas, ¿no? ¿Crees que es importante que las personas tengan la mente predispuesta al cambio? Yo creo que cada persona tiene que un poco optar por... o sea, yo creo que lo que sí recomendaría a todo el mundo es hacerse ese análisis personal de cuál es tu situación y qué es lo que quieres. Porque muchas veces yo creo que la vida nos arrastra y no tomamos ese tiempo para pensar dónde estamos y qué es lo que queremos para el futuro. No tanto qué es lo que es el pasado, porque yo considero que el pasado es pasado, pero sí en qué situación estás, si estás contento o no estás contento y qué es lo que quieres. Si estás a gusto contigo mismo y con lo que te está ocurriendo, ¿no? En Exacto, cada momento. Exacto. Bueno, pues la verdad es que tu recorrido laboral es, no digo que interesante, sino muy recomendable para las personas que puedan optar a eso. Te quería preguntar una cosa. La línea entre el éxito y el fracaso en cualquier aventura, en el mundo del trabajo, en el mundo de los estudios, todos sabemos que es débil. ¿Tú de qué crees que depende más? ¿De uno mismo, de los demás o de las circunstancias? Tú has vivido diferentes experiencias, nos acabas de contar, y el final casi siempre ha sido de éxito. ¿Tú crees que eso es por uno mismo, por lo que hace uno, por lo que hacen los demás, o por que las circunstancias se dan y el azar funciona? Yo creo que al final, no me malinterpretes, yo creo que al final depende mucho de uno mismo, porque yo creo que al final tú creas tus circunstancias. Como te he dicho, creo que siempre hay que tener varias opciones, saber hacia dónde se va, pero siempre plan A, B y C, y trabajar hacia ello. Trabajar hacia el A, si no sale el A, trabajar hacia el B, y si no sale el B, trabajar hacia el C. Y repite mucho la palabra trabajar, ¿no? El esfuerzo por encontrar el camino y que depende de uno mismo. Creo que es una idea que debíamos dejar clara en este programa. Te quería preguntar ya a nivel local, vamos a dejar tu visión internacional. Villarrubia es un pueblo en el que no vives desde hace bastantes años, al menos de forma cotidiana, aunque creo que no has perdido el contacto con el pueblo. ¿Has observado algún cambio que te llame la atención? Algo que diga, oye, mira, el pueblo ha cambiado en esto, sobre todo si ha cambiado para bien. ¿Observas algunos cambios o realmente se sigue manteniendo las mismas costumbres, las mismas rutinas, las mismas formas de ver esto? Pues yo creo,
le he estado dando vueltas porque desde que me lo has preguntado, le he estado dando un poco de vueltas en este tiempo que hemos estado aquí hablando, en un segundo plano. Y la verdad es que sí hay creo que hay un cambio que es desde 2008. Creo que que era un pueblo donde la gente no tendía a salir. Y la gente que salía muy a nivel nacional, diría yo, a nivel Madrid. Es decir, siempre hemos tendido a trabajar en Madrid, tanto en la construcción como en la gente que estudiaba, pero no a nivel internacional. Y creo que a partir de 2008, por razón de fuerza, mucha gente tendió a irse fuera. Y no solo, yo creo que ese paso a irse fuera ha puesto las bases de que la gente ya no solo salga fuera por fuerza mayor, sino que salga fuera por voluntad propia, y que no solo salga fuera por trabajo, sino también salga fuera a nivel de turismo, Por y a ocio, nivel ¿no? tal. Yo creo que sea por lo que fuera, lo que digo yo, el choque cultural, es decir, el salir incluso aunque sea por ocio a un país que te cambie la visión, es decir, que no sea, incluso yo animaría a salir de Europa, porque Europa al final no es Se España, parece. pero se parece mucho en lo que el choque cultural de ir pues a un Asia, ir a un África, ir a que pues por ejemplo Japón, donde tienen incluso los carteles, por decir así, son símbolos que ni siquiera entiendes, pues eso yo digo que al cerebro a ver, que es Lo una- despierta, lo le despierta. sigue haciendo trabajar más, ¿no? Bueno, escuchamos la última canción que querías que escucháramos. Seguro que has tenido tú muchas mañanas, ¿no? Una matina es una mañana, ¿no? Esta canción que te sugiere, Alonso. Pues esto fue pues lo mismo, igual, otro giro de tuerca para mi cerebro. O sea, consideraba la música clásica aburrida y esta fue el primer concierto de música clásica que he ido a ver en directo. Esto fue en Alemania, muy cerca de Múnich, Bueno. a una ciudad pequeña, pero bueno, el caso fue... O sea, ¿Fue por tu lo- primer concierto de música clásica? ¿Hace cuánto, más o menos? Esto fue hace 4 o 5 años. 4 o 5 años, sí. Y entonces descubriste que la música clásica no era tan aburrida. Lo recomiendo mucho porque vivir un concierto de música clásica en directo es una experiencia, o sea, transmite intangibles, por llamarlo de alguna manera, que no se pueden Que no las encuentras de otra manera. Sí. Bueno, y ya queríamos hacer el resumen un poquito. Como el programa se llama En la escuela, la importancia de la educación en la vida de una persona. De todas las experiencias educativas que tuviste en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿qué crees que te ha sido más útil para encontrar o ir encontrando los diferentes caminos? Porque ya hemos visto que tu vida
ha tenido momentos siempre de choque, hay algo y te ha ayudado a pensar, has tirado para adelante de una forma o de otra. ¿Tiene algo que ver de lo que tú recibiste a nivel educativo en tus años cuando eras alumno? Pues yo creo que es lo que diría es agradecimiento hacia todos los profesores y todas las personas, o sea, mis amigos de la escuela, mis profesores de la escuela, mis amigos del instituto, mis profesores del instituto, mi grupo de amigos de aquí del pueblo, porque yo creo que lo que soy ahora, que es básicamente una persona muy normal, desde mi punto de vista, viene influenciado por todas las experiencias que he tenido desde pequeño, las que incluso son las ves dulces en el momento y las que a lo mejor las ves un poco más agrias en ese momento, pero luego te das cuenta que te han hecho quien eres ahora y te han ayudado a evolucionar como persona y te han enseñado un poco a vivir. Bueno, pues veo que te han influido todos. Lo que pasa es que tú luego has sido capaz, porque no todo el mundo es capaz de dejar la mente en blanco, de pensar, de pararse y ver si, has recordado varias veces, que si lo que estás haciendo es lo que realmente te satisface, no es lo que tú quieres, ¿no? Que hay que plantearse de vez en cuando si si el futuro tiene que ir por ahí o si el futuro te va a llevar, ¿no? Yo creo que lo que tú recomiendas es que no nos dejemos llevar por el futuro, sino que en el presente nos planteemos cuál queremos que sea nuestro futuro inmediato, ¿no? Tampoco hablas del futuro a muy largo plazo. No. A ver, yo lo que tú me has preguntado es decir, ¿qué es lo que recomendarías? O si recomendaría a la gente que saliera o qué tal. Yo es que cada uno tiene que ver lo que le hace feliz, donde se lo pasa bien, porque al final esta vida son 2 días y hay que divertirse. Hay que divertirse y hay que pasarlo bien y también hay que pasarlo bien trabajando. Bueno, pues Alonso, gracias por tu participación. Ha sido un placer compartir este tiempo. Empezamos hablando por tu historia infantil, luego hemos acabado hablando mucho de tu vida profesional, has contado y seguramente se han quedado muchas cosas sin hablar. Fuera de antena me decías que el COVID te supuso a ti en pocas semanas viajar por muchos países, ¿no? Cuéntanos así brevemente para que no quede sin comentar. Sí, o sea, no fue el COVID, mientras estuve esperando la tramitación de mi visado a Estados Unidos, mi empresa me dio la libertad de teletrabajar y pues elegí trabajar una semana en cada país. Entonces pues visité 12 países en 12 semanas trabajando. O sea, trabajaba y cuando terminaba, o sea, antes de trabajar visitaba la ciudad y cuando cerraba mi portátil visitaba de nuevo la ciudad. Entonces fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia laboral, turística, pero fíjate, 12 semanas, 12 países es mucho para digerirlo, ¿no? Pero sí, quedan recuerdos de todo eso. Pues ya vemos que tu recorrido laboral es amplio, a pesar de ser muy joven, porque yo creo que la edad que tiene con tanto bagaje no es normal, pero yo creo que lo que ha sido también ha sido valiente, que ha sido capaz de decir, me planteo si quiero estar aquí o si quiero estar en otro sitio y lo busco, ¿no? Bueno, pues gracias a las personas que nos escuchéis, pues si queréis sugerir alguna pregunta o algún tema, dejar el mensaje en el 641-129-829. Agradecer antes de acabar a José la fidelidad y el buen hacer aquí con el sonido. Buenos días, José. Buenos días, gracias Alonso por acompañarnos aquí un ratito y que sepa que tiene las puertas abiertas cuando venga a visitar el pueblo, pues si nos quiere hacer una visita, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a Antonio y Paulino por subir a las redes estos contenidos. Nos vemos el miércoles 27 de enero y 24 de enero y ojalá y la barbarie se vaya frenando, gracias sobre todo a la cultura y a la educación, y también si tuviéramos esa vocación internacional y de apertura, de no tener miedo a que el cerebro se transforme, probablemente seríamos mejores y conseguiríamos un mundo mejor. Alonso, muchas gracias por tu presencia, despídete de la audiencia. Muchísimas gracias Ángel, José, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa y nada, pues animar a todo el mundo a que siga escuchándolo, que seguro que vienen muchas personas muy interesantes. Pues gracias, tu experiencia se queda aquí. A todos saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas de Ángel Morales. Buenos días.